Buenas tardes, soy Laura Otero y les vengo a hablar sobre la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela de pensamiento e investigación. Esta surgió a partir del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt en Alemania. Este instituto fue diseñado de forma innovadora con relación a la estructura de su época. Uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt es Max Howell, Teodoro Adorno, Ebert Maurits, Jürgen Habermas. Su metodología fue de reflexión crítica, la cual trata de explicar a partir de la experiencia social. Sus enfoques son interdisciplinarios. Sus aportaciones fueron aplicar el impacto social del capitalismo e identificaron los mecanismos de control y desarrollo. Una de sus teorías críticas fueron que asumen la postura de la ética y la política. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la pedagogía. Hablaremos sobre la diferencia entre pedagogía como ciencia de la educación. Se suele confundir el concepto de pedagogía con el de educación. Pero para entender la pedagogía primero se debe comprender correctamente el concepto de educación. Ok, entonces, la educación es aquella formación que se le da a un individuo o grupo de individuos en miras de desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. La pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar y crear métodos para el acceso de la educación. O sea, métodos para la transmisión de conocimientos, tradiciones, valores o culturas. Ambos conceptos se encuentran muy emparentados, posiblemente ambas disciplinas hayan surgido en similitud en las primeras civilizaciones. La pedagogía es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica el proceso educativo. El objetivo de la pedagogía como compendio de las ciencias de la educación es la complejidad educativa en toda su dimensión. La pedagogía se encarga de dar respuestas a las necesidades humanas de los sistemas sociales a través de la educación desde perspectiva humana y de justicia social y empleando métodos científicos comunes a todas las ciencias sociales para el progreso, cambio y modernización de los sistemas educativos. Los principios científicos en los que se basa su construcción y su diseño, teniendo como objetivo principal el cambio hacia un sistema social más avanzado tecnológicamente, o sea, más humano, más libre y cuyo productos sean ciudadanos críticos, racionales, formados y con valores éticos que atiendan a las dimensiones humanas de nuestra especie. Ok, educación y pedagogía. Si bien son conceptos íntimamente relacionados, pertenecen al mismo campo dentro de las ciencias sociales. Ojo, no son sinónimos. Ambos constituyen la base de distintas carreras universitarias que varían en el concepto y orientación que ofrece para la formación del profesional. Podemos decir que la pedagogía es una ciencia de la educación. Tanto la didáctica como la pedagogía se ocupan de organizar, trabajar y explicar la transmisión y apropiación de los saberes, tanto desde la perspectiva del aprendizaje como de la enseñanza, por lo cual se complementan. Las ciencias de la educación son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedad y cultura determinadas. Algunas de las más significativas son sociología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, psicología de la educación, pedagogía didáctica, filosofía de la educación, educación comparada y política de la educación. En el debate entre pedagogía y ciencias de la educación se destacan las dos posturas del sociólogo y pedagogo francés Émile Durkheim y el filósofo, educador y pedagogo norteamericano John Dewey. Para Durkheim, la pedagogía es una teoría práctica, una forma de reflexionar sobre la educación. Estas reflexiones toman forma de teorías, que son combinaciones de ideas cuyo objeto es dirigir la acción. Considera necesaria a la pedagogía porque orienta, pero no se puede confundir con la ciencia. Es por ello que postula que se debe ir elaborando una ciencia de la educación, la que trataría de escribir, analizar, interpretar y explicar hechos del pasado
o presente en cualquier investigación, sus causas o efectos. Bueno, aparte de todo esto, yo me di la libertad de buscar pues una manera más asertiva de esta, pero como carrera universitaria, la pedagogía como ciencia de la educación y ambas por separado. Entonces, ciencias de la educación. Esta licenciatura se ocupa de enseñar y fomentar los mejores principios didácticos para transmitir conocimientos, haciendo de sus egresados profesionales capaces de entender y explicar diversos temas y ámbitos. También presenta especial atención a las tecnologías de la comunicación que están presentes en los entornos educativos de la actualidad. Pedagogía. Esta carrera se encarga de formar profesionales que, además de tener la competencia propia de un docente, cuente con la capacidad de evaluar integralmente a los alumnos, detectando sus virtudes, debilidades y talentos naturales. También se preocupa de garantizar que en el futuro los alumnos puedan aportar a la educación los principios más avanzados en sociología, psicología y sociología. Diferencia entre ciencia de la educación y pedagogía. Posiblemente hasta aquí no hay detectado diferencias sustanciales entre estas carreras universitarias, así que veamos dos de estas. Orientación versus acción. La carrera de las ciencias de educación está más orientada a la acción, mientras que la pedagogía a la educación. Los educadores estudian de manera científica las sociedades y sus culturales para determinar los objetivos de estudios más relevantes y adecuar los planes académicos y curriculares. Por otra parte, se encarga de transmitir directamente los conocimientos de interés en el mundo actual. El pedagogo, si bien también aprende a transmitir enseñanzas y diseñar planes académicos, tiene como finalizar ser un orientador dentro de los procesos educativos, aportando soluciones y principios para optimizar los mismos. Bueno, entonces, sentido macro versus sentido micro. Lo dicho anteriormente nos lleva a concluir que la pedagogía es una rama que nace como parte del contexto educativo en general, mientras que la carrera de ciencia de educación abarca esto de manera completa. En otras palabras, ciencia de la educación tiene un enfoque amplio y general, mientras que pedagogía apunta a la especialización y labores concretas como la orientación vocacional y la búsqueda de soluciones y mejorías dentro de las instituciones. El progreso de la ciencia. Para Kuhn, el progreso de la ciencia es un progreso discontinuo que se lleva a cabo a través de las revoluciones. ¿Cómo así? Que gracias a pequeños o grandes aportes pues que han dado los grandes personajes históricos es que nos encontramos en este punto del mundo en el que estamos hoy, este punto llamado globalización. Quiero citar una frase de Heráclito, un famoso filósofo, que dice: todo fluye, todo cambia, nada permanece. ¿Cómo así? Todo está en constante cambio. Como seres multifuncionales que somos, tenemos pues la necesidad de hacerlo, la necesidad de cambiar, de innovar, ¿cierto? De ser diferentes. Vamos a hablar de 3 conceptos según Kuhn. Un paradigma es el modelo de hacer ciencia que orienta la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, método o hipótesis alternativa. ¿Cómo así? Un paradigma es algo tan científicamente verídico que es realmente difícil como que romperlo de raíz o acabarlo sin haber como que ninguna validez o alguna justificación propia, ¿cierto? Y pues al menos ya que sea de pronto con el paso del tiempo que dicho paradigma pues quedó obsoleto. Ciencia normal. La ciencia normal es la actividad para resolver problemas, ya sean teóricos o experimentales, gobernada por las reglas de un paradigma. ¿Cómo así? La ciencia normal es la encargada de resolver los problemas y los enigmas, pues a veces planteados por la sociedad y queriendo ser impuestos como paradigmas, ¿cierto? Y pues referente a las reglas de un paradigma son las que propuso Kuhn para pues llevar una forma ordenada y científica y de pronto una manera detallada de lo que es un paradigma. La estructura de las revoluciones científicas. En esta Kuhn se plantea la naturaleza del cambio científico.
Para entender esto hay que entender pues lo que es todo el proceso científico. El proceso científico es un proceso de construcción de conocimientos que deban ser comprobados y verificados, ya que en esto se basa la ciencia, en una serie de pasos para llegar a una conclusión de comprobación y veracidad sobre las cosas. A continuación les voy a hablar de los paradigmas educativos. Está el paradigma conductista. El aprendizaje de este se basa en conductas observables, medibles y cuantificables. Esto quiere decir, como su propio nombre lo dice, conductista. Se basa en estudiar pues la conducta, la manera de comportamiento del ser humano, pues basado en la educación, claro está. Está el paradigma cognitivo. El aprendizaje este es el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos. ¿Cómo así? La cognición es pues todo el proceso de aprendizaje que pues vive un niño desde su infancia pues hasta que crece, ¿cierto? Entonces en este paradigma podemos notar y podemos pues evaluar y estudiar todo ese desarrollo, todo ese proceso pues que vive la persona. En el paradigma conductivista, el aprendizaje es la construcción de los procesos cognitivos y afectivos. ¿Cómo así? Aquí es como una manera más detallada del conductivista pues de ver lo que es el paradigma cognitivo que fue el que vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí se ven como reflejadas las bases y los cimientos sobre los cuales pues se levanta el edificio que conocemos como educación. Mi ejemplo y referente del día de hoy es el feminismo. Y quiero centrarme pues en su promotora, que fue Christine de Pizan, y quiero permitirme leer una frase muy célebre de ella. Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias como método, como se hacen con los niños, aprendería y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias también como ellos. ¿Cierto? Aquí podemos evaluar pues muchas cosas, ya que estamos hablando de una mujer del siglo XV. En ese momento de la época, pues la mujer era considerada de pronto simplemente una máquina pues para dar hijos, para dar a luz y para dedicarse pues a quehaceres y tareas hogareñas, ¿cierto? Entonces para ella se impuso ante la sociedad y se mostró cómo eran las situaciones tan macabras en esa época en contra de la mujer, ¿cierto? Cómo tenían en poco a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí podemos evaluar lo que es el estatus de un paradigma. Cómo el paradigma queda obsoleto con el paso del tiempo y lo vence un nuevo paradigma y un nuevo planteamiento, ¿cierto? Porque como podemos ver en el lapso de tiempo, en el lapso de toda la historia, la mujer ha desempeñado grandes y maravillosos roles, ¿cierto? En lo que es la industria, en lo que es el comercio, lo que es de pronto el arte, ¿cierto? Incluso en los deportes hay mujeres que nos han representado y nos han dejado muy en alto, pues, a las mujeres. Y ya este paradigma de que la mujer simplemente era una esclava, de que la mujer simplemente era para dedicarse al hogar, para dedicarse a tener hijos, ya eso no existe, eso quedó obsoleto. Quiero concluir con esto. Un paradigma no siempre es pues verificado, es comprobado científicamente, ya que a veces son simples prejuicios impuestos o planteados por la sociedad, ¿cierto? Ya que son ideas erróneas, cosas que nunca nos preguntamos el por qué siempre fueron así las cosas, sino que las hacemos por moda y por costumbre. Quiero citar una frase del jefe de campaña de Adolfo Hitler. Él decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿cierto? A veces vemos las cosas y las hacemos porque todo el mundo las hace, porque vemos que las cosas siempre fueron así, porque nunca hubo un cambio, hubo la necesidad de cambio y siempre las cosas fueron así. ¿Y qué pasa? Que es donde se vive de apariencia y no de esencia. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos una vez más a nuestro segmento Un Minuto de Ciencia. En esta noche tenemos dos invitados muy importantes. Ellos son Nicolás Copérnico y Tomás Samuel Kuhn. Señor Copérnico, coméntenos, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, saludos desde muy lejano. Un abrazo caluroso para ustedes. ¿Y qué nos comenta el señor Kuhn? Pues bueno, buenas noches, la verdad muy contento de estar aquí, estoy muy bien y pues la verdad emocionado de compartir con ustedes. Bueno, y arrancamos la noche con preguntas, ¿cierto? Señor Copérnico, aquí le hacen una pregunta, Gina 2522, no sé si pudiera responderla. Claro, para eso estamos aquí, vamos a responder. Gina 2522 le pregunta, ¿en qué se basó su teoría? Hola Gina, debes de estar en tu casa viendo este programa. Bueno, te lo quisiera responder.
En sí es un poco extensa, pero te quiero decir que en sí mi teoría se basó más que todo fue en la ruptura del sistema geocéntrico de Ptolomeo. Sí me sé explicar, pero eso sí, con las concepciones religiosas basadas en la tierra, como elegida de la divinidad y sobre la situación privilegiada del hombre en el universo. Sobre eso se basó. Un saludo. Muchas gracias, señor Copérnico. Y por aquí bajando hay otra pregunta para el señor Kuhn. Señor Kuhn, Karen 3.12 le pregunta, ¿por qué se caracterizaba el paradigma en la antigüedad? Bueno, primero que todo, saludo para Karen. Pues, ¿qué se caracterizaba? Se caracterizaba por tener una visión geocéntrica del universo. Por eso me basé en esa teoría de mi amigo acá, Nicolás Copérnico, para darle un mejor sentido y forma a mi pensamiento. Muchas gracias, señor Kuhn. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. La otra semana se vuelven a conectar en el mismo programa a la misma hora. ¡Chaito! Este punto por Era manilla. Es culpa de Mario. Estoy viendo